Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Vamos a ver cómo el Señor nos guía, pero quisiera leer Jeremías 32 del versículo 36 en adelante. Luego vamos a leer también algunos otros versículos de este mismo texto, capítulo. Dice así Jeremías 32, ¿ya lo tenemos? Bueno, dice así: y con todo, ahora así dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos, haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Tremenda promesa, tremenda cosa que está diciendo Dios a su pueblo en este momento, ¿sí? Y es tremendo también por lo que vamos a ver, porque en el contexto de este capítulo es el contexto donde Jeremías está en la cárcel. El rey de Judá lo ha metido en la cárcel porque el imperio de Babilonia están rodeando la ciudad. Y Jeremías ha profetizado y está profetizando que Babilonia los va a llevar cautivos y que no tienen que oponerse, porque esa es la voluntad de Dios. Dios ha enviado a sus enemigos, pero ellos no tienen que hacer oposición y entonces todo va a ir bien, hasta el tiempo que el Señor les visite. O sea, es algo realmente espeluznante. Viene el enemigo, pero el Señor dice, tú no te tienes que oponer. Eso es algo que yo estoy haciendo. ¿Saben que a veces vienen las pruebas para disciplinarnos, como en este caso, pero para hacernos bien? Porque nuestro Dios, como un padre bueno, ¿qué hace? Disciplina a sus hijos. ¿Amén? ¿Para qué? Para sacar algo bueno de ellos. No para destruirlos, sino para hacerles bien. Ahora, ese era el contexto, y Jeremías está en la cárcel por eso. Los babilonios ya están rodeando Jerusalén en ese momento. Están sitiándola para que llegue el momento y se rindan. Entonces, vamos a ir al mismo capítulo, pero en el versículo 8. Versículo 8 de este capítulo. Dice así: y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad, que está en Ananot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces, dice Jeremías, conocí que era palabra de Jehová, y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Ananot, y le pasé el dinero, 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Y veamos también el versículo 15 y 16. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra,
Y después que di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Aleluya. Mis hermanos, Ananot estaba a 5 kilómetros de Jerusalén. Ya había sido tomado por los babilonios. El ejército estaba rodeando, como hemos dicho, Jerusalén. Así que la ocupación ya estaba siendo una realidad. Y a Jeremías se le ofrece la posibilidad de comprar una tierra que ya está en poder del imperio babilónico. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué cosa. Es una tierra que ya no es de él, ya ha sido conquistada. Solo un tonto o un loco compraría una tierra como esa. ¿Sí o no? Claro. Ahora, Jeremías la compró cuando nadie lo haría. ¿Por qué? Porque hay una palabra de Dios. Hay una palabra de Dios. Y cuando hay una palabra de Dios, uno tiene que obedecer, aunque parezca loco o tonto, frente a la demás gente. Amén. Hay una palabra de Dios que vino a Jeremías y por eso la compró. Ahora, recordemos que Jeremías es un profeta, es un líder, es alguien levantado por Dios. Y la palabra viene a Jeremías para que él sea testimonio de lo que va a ocurrir. Aleluya. Es que primero los que nos tenemos que mojar somos los que estamos en el liderazgo o en el servicio a Dios. Amén. Vino esa palabra para él y él fue fiel a la palabra de Dios, a la indicación que Dios dio y compró esa heredad, aunque parecía una locura o una tontería, ¿verdad? Económicamente o como un mal negocio, pero era de Dios. Fue la expresión de la confianza de Jeremías en aquello que Dios estaba diciendo en ese momento. Y también Jeremías responde con esta nota de confianza: sí, Señor, habrá algo que sea difícil para ti, porque parece imposible que esa tierra vaya a poder ser de él de nuevo con ese ejército, ese imperio que se va a quedar con todo ello. Aún él, si ustedes leen el capítulo, coge la escritura, la sella, la firma y la hace poner en una vasija de barro para que la guarden y dure mucho tiempo, dando a entender también lo que Dios iba a hacer. El pueblo iba a estar en Babilonia por 70 años, ¿verdad? Dios estaba disciplinando a su pueblo porque ellos se habían alejado de él, habían desobedecido y no habían hecho caso a la reprensión. Y él dice: he aquí yo los reuniré de todas las tierras a las cuales yo los eché con mi furor. Porque es la promesa que hemos leído al principio, antes de ver el contexto. Hemos visto la promesa de Dios. Yo los reuniré de nuevo. Eso es lo que voy a hacer. Sí, ahora toca esto, esta dificultad, este aparente paréntesis para la vida de mi pueblo. Pero que sepan una cosa, después de esto yo tengo un propósito grande para ustedes. Aleluya. Tengo un propósito grande. Yo los voy a volver a reunir. Allí los he echado por mi furor. En mi furor los he puesto ahí. Es un tiempo de disciplina, de trato con ustedes, pero es para hacerles bien. Los voy a volver a reunir, ¿verdad? Y eso ya ocurrió luego, después con el liderazgo de Esdras, de Nehemías. La canción que estábamos cantando de Esdras y de Nehemías, ¿verdad? Ocurrió eso. Y les dijo al Señor: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, les daré un corazón y un camino. Dios promete a su pueblo que va a haber una transformación interior. Lo que no se está viendo en su conducta, lo que no se está viendo en su día a día. Pero ahora Dios dice: yo voy a hacer esa transformación. Lo que ustedes mismos no pueden ver en ustedes mismos, esperen, porque yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Es Dios quien lo hace. Están dando palmas antes de tiempo.
Porque cuando Dios hace lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, detrás va a haber sufrimiento. Detrás va a haber sufrimiento. ¿Por qué? Porque somos dados a la desobediencia, ¿sí? Y Dios tiene que tratar con nosotros. Ahora, qué bueno que Dios no trata con nosotros para destruirnos, sino para ayudarnos. A veces hay hermanos en la iglesia que se enfadan cuando estamos exhortándoles en algún sentido, ¿verdad? Que su vida no está en una situación correcta o su conducta no es apropiada. Y casi se ofenden algunos. Pero si es por tu bien, hermanito, es para que la bendición de Dios repose sobre ti de una manera más profunda, de una manera más visible, que tú te goces con Él, ¿verdad? Es por tu bien. Dile a tu hermano, mira, ya no te enfades cuando seas exhortado, ¿eh? Ahora el Señor le dice a su pueblo, y me alegraré con ellos, me alegraré. El Señor dice, me alegraré con ellos, con ellos. No se va a alegrar el Señor solo, se va a alegrar con nosotros. Y nosotros nos vamos a alegrar con Él. Me alegraré con ellos haciéndoles bien. Haciéndoles bien. Qué hermoso. Esa es la parte del nuevo pacto, mis hermanos. Que Dios se alegra con nosotros, haciéndonos bien. Él quiere lo mejor para ti y para mí todos los días de nuestra vida, haciéndonos bien. Y Él dice, y lo voy a hacer con todo mi corazón y con toda mi alma. O sea, Dios está dando una expresión de amor por su pueblo, por sus hijos. Es que yo te amo tanto. Quiero que lo sepas, que te amo tanto. Quiero que sepas que estoy aquí, contigo. Mire, hace algunos años atrás nos ocurrió algo como iglesia. Nos ocurrió que durante 2 o 3 meses llegábamos el domingo y cuando terminaba la palabra íbamos a cantar el último canto para irnos la cantaba y nadie se levantaba para irse. Había un manto. Nadie se levantaba y uno sin saber qué hacer porque es un tiempo de Dios y algo pasaba ahí. Bueno, sigamos adorando. Y ahí seguíamos y nadie se iba. Y acostumbrados a salir a la 1, 1:30, ahí estuvimos, hubieron días que hasta las 3 de la tarde. Y aún los gorditos, que son los que más hambre tienen, en ese momento ni ellos se levantaban. Así que fue un tiempo como muy especial. Y ahora hace 2 semanas, no, 2 semanas no, hace algunas semanas, como 1 mes y medio o algo así, que para el tiempo yo digo 2 semanas y a lo mejor hace 2 meses, ¿eh? Pero sí, hace poquito, pocas semanas. Nos ocurrió un domingo, nos ocurrió lo mismo. Terminamos, nadie se quería ir. Bueno, y alguien tiene algo del Señor, y ahí se levantó uno, y era algo de Dios. Se levantó una chica también, algo de Dios. Fue un tiempo hermoso, nadie se quería ir, ¿no? Yo, cuando estaba hoy sentado aquí, he sido muy ministrado hoy por el Señor también. Estaba ahí. Por cada palabra, por cada alabanza, cada adoración. ¿Sabe? Yo no quería que parara eso. No quería que parara. Qué bien se está. Que esto siga así, que no nos vayamos. Bueno, mañana es fiesta, no sabemos lo que va a hacer el Señor. No, es una broma, pero el Señor sabe. Pero es una realidad, mis hermanos. Cuando Dios está presente, uno se quiere quedar inmóvil. No quiere participar, porque si uno participa lo estropea. ¿Sí? Y qué gozo estar ahí hoy. Una bendición tremenda. El Señor les dijo a su pueblo, no me volveré atrás.
de hacerles bien. De hacerles bien. Volverse atrás es romper una promesa, es romper, ¿verdad?, un compromiso. Y nuestro Dios, en Apocalipsis 19, a nuestro Dios se le llama que Él es el fiel y verdadero. Así que de eso no va a pasar nada, ¿verdad? La palabra del Señor es la que permanece para siempre, dice Isaías 48, así que podemos estar seguros que las promesas de Dios son sí y amén. Y también podemos estar seguros, como nos dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mi hermano, qué hermoso. La religión nos presenta un Dios a veces vacilante, que no sabe si bendecir o no bendecir, que depende de tu comportamiento o no, ¿verdad? De lo que tú hagas, del sacrificio que tú hagas, de las cosas que tú hagas, ¿verdad? Para darte o no darte. Pero este Dios no. Nuestro Dios es un Dios que quiere hacernos bien. Aunque para ello tenga que a veces meternos en el fuego para purificarnos. Pero finalmente es para hacernos bien. Y Él no busca nuestras obras. Lo que Él busca es nuestro corazón. Porque las obras surgen de una forma natural cuando le damos el corazón a Dios. No hay ningún problema con eso. Por eso que Dios no está interesado en que tú hagas, en que tú hagas, en que tú hagas. Y Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque Dios sabe que si tiene tu corazón, no va a haber problema contigo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora quiero repetir un texto que es el texto repetitivo de estas dos palabras que hemos oído ayer. Y hoy también lo decimos, Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto es central, porque esto es lo que hay en el corazón de Dios, como ya hemos hablado anteriormente. Y esto está basado en lo que Cristo ha hecho, en lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Él ha tomado nuestro lugar, Él fue maltratado, rechazado, escupido por causa de nosotros. Y en Él hemos sido bendecidos. Aleluya. Y Jesús dijo en Juan 17, 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí está el deseo de Jesús, del Señor, quiero. Este es mi deseo, que los que me has dado, que mis hermanos estén y vean la gloria y estén conmigo, disfrutando ese tiempo, disfrutando esa gloria. ¡Aleluya! Y esto proviene de la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios nos puede seguir llevando a esa perfección, a ese perfeccionamiento, ¿verdad? Hasta el día del Señor Jesucristo. Y nadie ha entendido la gracia como Dios se la reveló al apóstol Pablo. Nadie lo ha entendido. En 2 Corintios 12:10 dice así, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué tremendo, qué hermoso, ¿verdad? Pero fíjate una cosa, mi hermano, no dice
el apóstol Pablo, por lo cual por amor de Cristo me gozo en mis pecados, en mis envidias, en mis rencores, en mis divisiones. No dice nada de eso. Él habla de las debilidades de su cuerpo, en afrentas que ha sufrido por Cristo, en necesidades por la causa de Cristo, en persecuciones. Todo tiene que ver con el llamado de Cristo y lo que Él ha hecho. Nada era de su ego, nada era de su pecado. Ahora, mis hermanos, los líderes tenemos que tener cuidado, porque la gracia no es barata. La gracia que Dios nos ha dado, la gracia que nos perfecciona, que nos lleva adelante, mis hermanos, no es nada barata. Y hoy en día andan algunos por ahí que están maltratando esa gracia que el Señor nos ha dado. ¿Sabe que la gracia nos lleva a la pureza? La gracia de Dios, nos lleva a querer lo que Dios quiere de nosotros. A eso nos lleva la gracia. No nos lleva a buscar excusas. Quiero que podamos leer Proverbios 4. Esto no está en los textos que les he dado a los hermanos para que lo pongan aquí. Por eso les estoy diciendo ahora, no sabía si los iba a dar o no. Proverbios 4, 26 y 27 dice así: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y quisiera ir a Hebreos también. Hebreos 12, versículo 12 al 16, que dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mis hermanos, Dios es muy claro. No podemos nosotros manosear las cosas de Dios para excusar y seguir con las cosas de nuestro corazón. Nosotros hemos tenido que ministrar a algunos pastores porque habían caído en adulterio. Hemos tenido que ministrar mi esposa y yo a algunas parejas y que conocíamos, ¿no? Y también alguna persona en la iglesia nuestra, algún hombre al que quisimos confrontar y le preguntamos: ¿y hay algo más? Después de descubrirlo en un asunto. ¿Y hay algo más? No hay nada más, eso es todo. Eso es todo. ¿Seguro? ¿No hay nada más? No hay nada más. A la semana siguiente le descubríamos otra cosa. ¿Y hay algo más? ¿Hay algo más? No. Y a la semana siguiente se le descubrió otra cosa. Y así continúa. Hace poco recibo un mensaje de una persona que viene a la iglesia cuando se hacen comidas solamente. Y nosotros hacemos comidas de tarde en tarde. Ahora queremos comenzar a hacer algo más continuo.
y te manda un mensaje ahí, en un grupo de estos. Y el mensaje dice, es un podcast ahí, dice, aunque todos estaban en mi contra, Dios estuvo a mi lado. Qué espiritual, qué hermoso, qué bonito. Y luego este hermano al que ministramos de esta forma, que siempre se le encontró luego otra cosa que él no había dicho, que se lo estaba escondiendo. Y en el grupo dice, sí, sí, amén, amén. Dios mío, qué cosa. Mis hermanos, esta persona tiene que ser disciplinada por el Señor para volver a sus caminos. ¿Se acuerda que hablamos de la disciplina que hubo con Ananías y Zafira por su pecado? Porque Dios es santo y Dios quiere hacernos bien, pero Él no va a permitir que andemos en la basura. Y en Corintios, aquella persona, aquel hombre que Pablo mismo, el apóstol de la gracia, dice, por favor, a ese, echadlo de entre vosotros. Echadlo. Dejadlo en la mano de Satanás. Es el apóstol de la gracia diciendo que es necesaria la disciplina en el corazón de las personas que nos rebelamos delante de Dios. Amén. Es necesario, mis hermanos. ¿Para qué? Para hacernos bien. Si dejamos sin disciplina al que lo necesita, estamos haciendo un flaco favor. Necesitamos la disciplina de Dios. Por eso que Él nos va a hacer bien, pero Él quiere traernos al camino de la santidad para que lo cojo no se salga del camino. Aleluya. Y los líderes tenemos que estar ahí en una posición de mucha firmeza para ver esa santidad en nuestras vidas. Tenemos que examinarnos. Tenemos que examinar nuestra vida, porque somos testimonio ante los demás. Pero he visto, hermanos, pastores que aunque han adulterado, no han querido dejar su posición, como algún pastor que hemos tenido que ministrar. Una vez cuando estábamos en Estados Unidos. Y no quería dejar su posición. Una persona, un hombre, un pastor. Yo le he dicho a nuestra iglesia, hermanos, si yo algún día peco contra mi esposa, soy infiel a ella, yo no puedo seguir siendo el pastor de la iglesia. Ese es mi compromiso con nuestra iglesia. Cada uno que tome su compromiso. Amén. Pero yo no creo. Mire, yo no dejaría a mi esposa ni un minuto con un pastor que ha caído en adulterio. A solas con él. No sé tú lo que harías. ¿Qué confianza lo voy a tener? El liderazgo. Tienen que ser los primeros en dar la talla. Jeremías recibió una palabra de Dios, pero él no se puso a ver qué hacía con esa palabra o a excusarse. Él hizo lo que Dios le dijo. Un líder tiene que estar haciendo lo que Dios le dice, pero en santidad. En santidad. Amén. Y algunos dicen, bueno, pero fíjate que fulano, y fíjate lo que Dios está haciendo con él luego. Porque en muchas cosas metemos a Dios. Pero a veces Dios tiene misericordia de la gente para que sea salva. Pero luego le va a pedir cuentas a esa persona. Esa persona no se va a librar de esas cuentas. Amén. Entonces, antes de que eso pueda ocurrir, mis hermanos, lo que Dios quiere es que vengamos y confesemos nuestro pecado. Si hay pecado en la iglesia, y es algo que el Nuevo Testamento nos anima a hacer, que lo confesemos. Pero es que Dios quiere hacerte bien, no es para hacerte mal. Ahora estarán pensando algunos, bueno, y tú, pastor, estabas diciendo que a lo mejor nos íbamos a quedar mucho aquí. Sigue hablando así, ya verá que pronto nos vamos. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay.
Pero fíjate que el profeta Malaquías, después de los 70 años, cuando el pueblo fue disciplinado por Dios en Babilonia y volvió a su tierra, empezó a construir el templo, a reconstruir el templo que estaba arruinado y los muros y todo, pero lo dejaban de a poco. A los pocos años se olvidaron ya y tuvo que venir Ageo, tuvo que venir Habacuc, Zacarías y animarles otra vez. De parte del Señor había una palabra para que siguieran haciendo la obra y purificaran sus vidas. Una y otra vez. Dios estaba ahí porque quiere hacernos bien. Y Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, comienza en su capítulo 1 con un diálogo muy, muy interesante. Con un diálogo muy interesante. Fíjate, te voy a leer algo del diálogo de Malaquías. Y dice: yo os he amado, dice Jehová. Un diálogo entre el pueblo y Dios. Él hizo un diálogo, el profeta, ¿verdad? Entre el pueblo y Dios. Y fíjate cómo se ve. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis: ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? No estamos viendo las cosas que queríamos ver, que queremos ver nosotros, no las estamos viendo. Y después el Señor le sigue diciendo: si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? El Señor le fue dando respuesta a todo lo que ellos también preguntaban. Porque el Señor le dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Yo os he amado y he hecho tanto por vosotros. Pero Él sigue diciendo: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y en el verso 9 de Malaquías 1 dice: orad por el favor de Dios, que tenga piedad de nosotros. Y luego hay una pregunta: pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Y sigue diciendo Dios: no hay quien abra mi casa de balde. Nadie quería hacer nada gratis. Todos tenían intereses. Querían hacer las cosas, pero con intereses para ellos, ¿verdad? Pues hermanos, Dios nos llama a limpiarnos de la negligencia, de la despreocupación, de sus cosas, ¿verdad? Porque la despreocupación y la negligencia hacia las cosas de Dios van a traer a nosotros consecuencias terribles. Consecuencias terribles. Consecuencias terribles. El apóstol de la gracia, al final, aquel que fue expulsado de la congregación por los pecados que él no estaba dispuesto a reconocer, al final él dice en otra carta, en 2 Corintios, ya les dice a la iglesia: por favor, recíbanlo a tal, para que no sea consumido de su tristeza. ¿Por qué? Porque se había arrepentido de una forma genuina, correcta, como debe ser. Y entonces el Señor obra y le va a hacer bien. Porque eso es lo que Dios quiere, hacernos bien. Y ahí se ganó la batalla, se ganó la victoria. Yo les tengo que decir que con los dos pastores que nosotros tuvimos que ayudarlos, el orgullo era tan grande en ellos y no hubo un reconocimiento de verdad, genuino en sus vidas. No hubo un trato, no hubo una disciplina, y no se pudo lograr. Está en las manos de Dios. Amén. Y ahí lo tenemos que dejar. Mis hermanos, los hombres de gracia han sabido manejar sus vidas para que sus vidas agradaran a Dios en todo. Amén. ¿Están de acuerdo? Tenemos que querer, desear, andar en esa gracia de Dios.
pero en esa gracia de Dios, en la cual también hay reconocimiento de nuestros pecados, porque sabemos que la gracia de Dios es abundante, ¿verdad? Y hay también reparación del mal que hemos hecho. Aleluya, esa gracia es hermosa. No solo Pablo recibió esa gracia, pero en siglos pasados también alguien como Martín Lutero, sabemos que recibió esa gracia de Dios en una manera sobrenatural. Él maltrataba a su cuerpo porque él tenía un deseo genuino, porque también hay cristianos que tienen un deseo genuino, pero no saben la forma, no han experimentado la gracia de Dios y piensan que por los sacrificios pueden acceder a Dios de alguna manera. Eso le pasaba también a Martín Lutero, y él incluso se laceraba, se daba con un látigo en la espalda, ¿verdad?, para acallar su carnalidad y su deseo. Y él en un momento dado, ¿verdad?, en un momento dado se encontró con esa gracia de Dios. Y esto es lo que dijo él. Él dijo, Martín Lutero dijo esto: si con los sacrificios se llegara al cielo, yo estaría a la diestra de Dios hace tiempo. Porque había hecho tantos sacrificios para encontrar la bondad de Dios y que sus deseos fueran aplacados de su carnalidad y de su pecado. Y no pudo. Pero es que pueden haber cristianos sinceros que no puedan hacer eso con el pecado en sus vidas, porque todavía no han conocido la gracia de Dios. Y dicen, yo quiero agradar a Dios, pero necesitas experimentar lo que es la gracia de Dios. Y eso es un don de Dios, amén. Amén. Si tú lo necesitas hoy también se lo puedes pedir al Señor. Pues dice, Señor, yo no puedo, lo he intentado, he hecho esto, aquello, pero tú me estás diciendo en tu palabra hoy que tú tienes una gracia que me va a dar poder para ser victorioso en todo eso. Y el Señor te lo va a conceder. Aleluya. El Señor lo va a conceder. Porque el Evangelio de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Esa fue la convicción que transformó la vida de ese hombre del que hemos hablado. Y nos sacó a todos nosotros, porque este hombre ayudó a sacar la oscuridad de la iglesia, la oscuridad que andaba por la justificación de las obras, a llevarla al evangelio glorioso de la fe sola en Jesucristo. ¡Aleluya! Otro hombre apasionado también por Dios fue Juan Bunyan. Él escribió El Peregrino, y lo metieron en la cárcel por predicar la palabra, pero hablaron con él para dejarlo libre si consentía en dejar de predicar la palabra. Y él no quiso. Así que permaneció muchos años en la cárcel por amor de Cristo. Pero la gracia de Dios lo sustentó. ¿Cuántas cosas hace la gracia? La gracia te da poder sobre las dificultades, la gracia te da poder sobre tu pecado, la gracia te da poder de Dios para persistir y permanecer firme. ¡Aleluya! Un hombre no puede tener una relación profunda con Dios si no está enamorado de la misericordia y de la gracia de Dios. ¿Cuánto necesitamos todo esa misericordia y esa gracia? Pero es la única forma de vivir, ¿verdad?, una vida poderosa en Dios. Lo contrario va a hacer que un hombre viva frustrado y que siga buscando para llenar sus necesidades en otras cosas que no son Dios. Dios te mira a través de su Hijo Jesús y no dejará de hacerte bien, iglesia. No dejará de hacerte bien. Por lo tanto, fiel es el que prometió. Mantengamos, dice Hebreos 10:23, porque sabemos esto, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Nuestra meta no puede ser solamente que nuestras necesidades sean cubiertas, ¿verdad? Y mantenernos a salvo del demonio. Nuestra fe tiene que ir a más. Dios tiene mucho más para darnos. Dios tiene mucho más que Él quiere hacer en nosotros antes de que Él venga. Él quiere manifestar su gloria, su victoria y que avancemos en una fe vencedora. Que nada ni nadie nos pare. Cada conversación, mis hermanos, de Dios es un golpe al diablo. Cada vez que la iglesia se reúne, es un golpe al diablo, a Satanás. Aleluya. Él ahora, cuando ve esta reunión de los santos aquí, está tirándose de los pelos. Bueno, ya no le quedan, es calvo ya. Pero está mal, está desorientado con lo que Dios está haciendo. Y va a ser más desorientado, porque algo grande de Dios viene en medio de la oscuridad del mundo. Cuanto más la oscuridad permanece y parece que viene, más va a brillar la iglesia del Señor. Aleluya. ¿Lo creemos? Amén. Amén. Las conversiones de hoy son un golpe al diablo. Las conversiones de ayer en Barbará son un golpe al diablo. Aleluya. Bendito es el Señor. Así que los vencedores, mi hermano, la iglesia que Dios está preparando, como hemos hablado estos días, va a ser probada también, sí, para purificarla. Pero va a ser levantada para que muchos vean la gloria de Dios en esta tierra. Va a ser levantada. Mire, los que venden joyas suelen llevarlas para mostrar sobre fondos oscuros. Fondo negro, fondo marrón, ¿verdad? Fondos oscuros, porque en el fondo oscuro las joyas brillan más. ¿Sí? Y eso es lo que pasa con la iglesia, aún en medio de las tinieblas. La iglesia de Jesucristo va a brillar. Aleluya. Amén. Eso ha pasado. Ha pasado en toda sociedad cuando ha estado también momentos de caos, cuando han estado en momentos de caos. José brilló en Egipto, en un momento caótico para el pueblo de Dios, ¿verdad? José brilló en Egipto, fue un instrumento de Dios ahí. Daniel, sus compañeros brillaron en Babilonia también. Mostraron el poder de Dios, ¿verdad? Y la gracia de Dios en sus vidas. Jacob brilló también. Y en aquel momento vemos a Jacob diciendo, esto es casa de Dios, es puerta del cielo. Y cualquiera hubiera dado un duro por aquel Jacob, pero Dios sí. Dios sí. Era controvertido, pero Dios quería hacerle bien y lo consiguió. Nosotros viéramos ahora un carácter como Jacob y diríamos, con este no se puede hacer nada. Pero Dios ve más que tú y yo. Y dice, mi gracia es suficiente para este Jacob, que parece que no tiene remedio, es suficiente. Aleluya. Y su gracia lo atrajo de tal manera que lo transformó en Israel. ¡Aleluya! La bendición de Dios, mis hermanos, está en nosotros, porque somos su casa. Somos su tabernáculo. Él vino a vivir y a hacer y a reparar su casa, a ordenar su casa. Y su casa ahora no son estas 4 paredes, somos tú y yo. Si tú te vas de aquí, cuando nos vayamos hoy, aquí no quede nadie, las luces apagadas, aquí Dios no va a estar. Dios se va contigo. Lo llevas tú ahí y yo. Y cuando tú vienes, tú traes a Dios contigo.
Por eso Dios está entre nosotros cuando estamos juntos. Por eso la palabra nos dice, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios está aquí. La presencia de Dios está sobre su casa. Y eso es algo que debemos experimentar. No de una manera, de muchas maneras. Y vamos a ser ministrados en la casa de Dios. En tu casa puedes ser ministrado también por Dios. Claro que sí, puedes leer su palabra y ser ministrado, sí. Pero Dios hace cosas mayores y cosas especiales cuando su pueblo está reunido. Porque su pueblo ya no es un Pepito, o un José, o una María, o un Nicolás. Su pueblo se llama su esposa, la iglesia. Amén. ¿Sabes que tú y yo no somos tan significantes? Y eso es algo que también tenemos que aprender. ¿Sí? El sentido de nuestra individualidad. Nos creemos a veces muy... Pero Dios cuando nos mira, Dios no ve a Nicolás. Déjame decirte, yo no soy tan importante. Dios no ve a Nicolás. Dios ve a la iglesia. ¿Sí o no? Amén. Dios ve la iglesia, su esposa. Eso es lo que Dios ve. Aleluya. Así que nosotros, mis hermanos, como casa del Señor, tenemos que ser ministrados cuando venimos aquí. ¿Y sabes qué? En medio nuestro, aunque no los veamos, hay ángeles de Dios. Son ministradores de los santos y están aquí. Yo sé que algunos a veces han visto ángeles aquí en medio. Hay personas cristianos que a veces han visto ángeles, la presencia de Dios, de una manera, o alguien ministrando. Dios está aquí, en su casa. Y Dios quiere ministrar a los suyos, a sus hijos. Y la presencia nos ministra a nosotros para que nosotros podamos ministrar también a otros. Eso es lo que hace Dios. Amén. ¿Quieres ministrar la gracia de Dios a otros? ¿El poder de Dios a otros? Entonces, mi hermano, en esta noche, dile al Señor, Señor, purifícame por más. Yo no sé cómo está tu vida. Yo necesito que Dios me purifique por más. No tenemos ninguna razón de desconfiar de su fidelidad, ni de su amor. Él ha dicho claramente, Él no se volverá atrás de hacernos bien. Amén. Y Él lo va a conseguir. Es tu bien lo que quiere Dios. Es tu bien, mi hermano, lo que quiere el Señor. Levántate un momento, vamos a orar. Le ruego que podamos tener algo de música en esta noche. Un momentito. Piensa esto, no. Piensa esto. Dios no se vuelve atrás de hacerte bien.